La batalla invisible. James Harris había visto lo peor de la humanidad en sus años como agente del FBI, se había infiltrado en bandas, desenredado redes de tráfico de drogas y participado en negociaciones de alto riesgo con criminales. Pero hoy en el corazón de la ciudad se encontró enfrentando un desafío inesperado, malentendidos y prejuicios, no de los criminales, sino de los mismos oficiales que juraron proteger al público en una fresca mañana de otoño con hojas arremolinándose alrededor de sus pies. James estaba vestido discretamente con una camisa marrón gastada y jeans azules descoloridos. Se mezcló entre la multitud sin esfuerzo. Un hombre común entre la multitud de peatones ocupados que se apresuraban por la avenida. Para cualquiera que lo observara, era solo otro habitante de la ciudad, pero detrás de esa fachada yacía una determinación férrea y una conciencia aguda. A través de años de experiencia, su misión hoy era sencilla: realizar vigilancia sobre un presunto traficante de armas conocido por operar en esta área. A pesar de la simplicidad de la tarea, James la abordó con la seriedad que merecía. Entendió que incluso las operaciones rutinarias podían empeorar, así que se movió entre la multitud con un propósito. Buscando algo que se perdiera cada paso. James calculó cada mirada con un propósito mientras mantenía su enfoque en el objetivo, una figura sombría vista antes cerca de una cafetería mientras se mezclaba a la perfección con el flujo de peatones. James notó a un anciano luchando con una bolsa pesada, una madre luchando con su niño pequeño y un artista callejero tocando una melodía animada. Cada escena se desarrollaba como una pintura viviente, pero debajo de ese exterior vibrante yacía su misión, una amenaza potencial acechando, fuera de ti, sin que él lo supiera. Un crucero de policía había estado arrastrándose lentamente a través del tráfico. Dos oficiales jóvenes dentro, el oficial Daniels y el oficial Green, eran recién salidos de la academia ansiosos por demostrar su valía, pero cansados de un largo turno sin nada que informar. Su aburrimiento era palpable y la charla sobre un informe reciente de una bicicleta robada se reproducía en sus mentes. La descripción dada era vaga, solo un hombre con una camisa marrón y jeans. Daniels, mirando por la ventana, de repente notó a James, su postura y comportamiento activando las alarmas. Creo que es él, murmuró escudriñando el Nowlin de James, para significar, o mientras ajustaba su posición en la multitud. ¿Podía Big Green? Respondió inclinándose hacia adelante para verlo mejor. Coincide con la descripción lo suficiente como para comprobarlo con su curiosidad en el punto máximo. Se acercaron al crucero rodando hasta detenerse al lado de James, que todavía no era consciente de sus ojos llenos de agua, pero cuando se detuvieron Daniels se inclinó hacia afuera de la ventana. El calor del sol contrastaba con el frío de su intención. Oye, detente ahí mismo. La orden tomó a James desprevenido, se giró para mirarlo, su corazón se saltó un latido momentáneamente. Años de entrenamiento entraron en acción y mantuvo un exterior tranquilo. Hay un problema oficial. Su voz era firme y profesional. Daniel salió del crucero, su mano flotando cerca de su funda, la tensión palpable en el aire. Recibimos un informe de una bicicleta robada, y coincides con la descripción. La acusación quedó en el aire, pesada e infundada. James sintió una oleada de incredulidad. Una bicicleta robada. Aquí estaba un agente federal en una misión importante, reducido a sospechoso por algo tan absurdo. Luchó por mantener su frustración bajo control, sabiendo que cualquier signo de irritación podría intensificar este encuentro ya absurdo. Debe haber algún error, dijo, esforzándose por mantener su nivel de tono. Solo estoy aquí por negocios. Pero ahora Green salió del auto y se paró hombro con Daniels. Lo interrumpió con una brusquedad que tomó a James por sorpresa. Sí, guárdalo. Conocemos tu tipo, manos donde podamos verlas. Por un breve momento todo alrededor de James se quedó en silencio. La bulliciosa calle se convirtió en un recuerdo lejano mientras procesaba la situación. Se había enfrentado a criminales armados y manejado negociaciones tensas, pero esto era diferente. Los oficiales antes que él no eran solo extraños, eran compañeros de la ley, las mismas personas junto a las que había luchado en su carrera. Sin embargo, aquí estaban prejuzgándolo basándose únicamente en su apariencia. La irritación que hervía a fuego lento debajo de la superficie comenzó a hervir. Escucha, soy un agente federal, estoy en una misión, y estás perdiendo mi tiempo, afirmó, intentando afirmar su autoridad, pero Daniels no lo estaba permitiendo. Sí, claro. Ya hemos escuchado eso antes. Encajas en la descripción, solo coopera. James respiró profundamente, sopesando sus opciones. Sabía que tenía que calmar la situación. Lo último que quería era estar esposado en una esquina, explicando a una multitud que ahora comenzaba a reunirse curiosa sobre la escena que se desarrollaba ante ellos. No estoy aquí para causar problemas, solo llama a tu cirujano y confirma mi identidad, instó, esperando que la razón prevaleciera. Los oficiales intercambiaron miradas, sus expresiones reflejaban incertidumbre mezclada con la adrenalina de sus roles. James podía ver la vacilación en sus ojos, pero también reconoció los prejuicios arraigados que a menudo nublaban el juicio. Era un doloroso recordatorio de los problemas sistémicos que plagaban la aplicación de la ley, los mismos desafíos que él había dedicado su carrera a combatir. Te daré una oportunidad, dijo Daniel. Finalmente su voz se endureció. Demuestra quién eres, o tendremos que llevarte al mundo.
que nos rodea. James comenzó a desvanecerse y todo lo que quedaba era el peso del momento. Aquí estaba un hombre que había pasado años ganándose la confianza de sus compañeros y el respeto de su comunidad, ahora enfrentando la perspectiva de ser tratado como un criminal. Era un duro reflejo de la realidad, un recordatorio de que el prejuicio a menudo enmascaraba su cautela, y en este caso se estaba manifestando frente a una audiencia creciente. Fine, respondió determinación corriendo a través de él. Te mostraré mis credenciales, pero necesito que entiendas que esto no se trata solo de mí, se trata de lo que esto representa. Sacó su placa, un símbolo de su compromiso con la justicia, pero ahora se sentía pesada en su mano. Mientras la sostenía en alto, el silencio a su alrededor se espesó, la multitud acercándose, sus susurros puntuando el aire. James sintió la presión de sus escaleras, una mezcla de curiosidad y juicio. Sabía que tenía que actuar rápidamente, no solo por sí mismo, sino para ilustrar un punto más amplio sobre los prejuicios que podrían llevar a consecuencias nefastas. Daniels y Green examinaron la placa. Sus expresiones cambiaron de sospecha a sorpresa. James pudo sentir el cambio en su comportamiento, un destello de comprensión cruzando sus rostros. Aprovechó el momento dando un paso adelante ligeramente, su voz firme pero tranquila. Esto no se trata solo de mí ser mal identificado, se trata de los peligros de hacer suposiciones basadas en las apariencias. ¿Cuántos otros han sido tratados de esta manera? ¿Cuántas personas inocentes han sufrido debido a un juicio apresurado? Los dos oficiales se quedaron en silencio, aturdidos, lidiando con el peso de sus palabras. La multitud, ahora completamente involucrada, comenzó a murmurar entre ellos. La atmósfera cambió de una de confrontación a una reflexión. En ese momento, James no solo estaba luchando por su propia dignidad, estaba desafiando una mentalidad que había persistido durante mucho tiempo en el tejido de la aplicación de la ley. Vamos a aclarar tu historia, finalmente dijo Green, su voz más suave, un reconocimiento de la gravedad de la situación. Lo llamaremos, pero debes entender nuestro lado, también es un mundo diferente aquí afuera. James asintió apreciando el reconocimiento. Entiendo eso, pero necesito que me veas no solo como un sospechoso, sino como un colega. Este no es un incidente aislado, es parte de una narrativa más grande que necesita cambiar. Mientras esperaban la confirmación, James se mantuvo erguido al darse cuenta de que este encuentro podría conducir a algo más grande que él mismo. Frente a la adversidad tenía el poder para inspirar el cambio, para educar a quienes lo rodeaban y para luchar no solo por su dignidad, sino por un sistema más justo y equitativo. La ciudad continuó su ritmo bullicioso a su alrededor, ajena al intercambio trascendental que tenía lugar en la acera. James no sabía que esta confrontación pondría en marcha una serie de eventos que desafiarían las percepciones, encenderían conversaciones y, en última instancia, conducirían a una mayor comprensión de las complejidades de la aplicación de la ley y la sociedad. El camino por delante estaría lleno de obstáculos, pero James estaba listo para enfrentarlos de frente, armado con su experiencia y la creencia inquebrantable en la justicia que cruza fronteras. La radio de la policía cobró vida, interrumpiendo el tenso silencio que se había asentado sobre la calle. La atmósfera se sentía cargada, como si el aire a su alrededor estuviera denso de anticipación. James Harris estaba de pie con la placa en la mano, rodeado de dos oficiales que estaban lidiando con las implicaciones de sus acciones. La multitud que se había reunido observaba con atención envuelta, sus rostros reflejaban una mezcla de curiosidad y preocupación. Tú eres 12 para despachar. La voz llegó rompiendo la quietud. Estamos confirmando una verificación de identidad de un posible sospechoso en espera de detalles. James sintió una oleada de adrenalina mezclada con frustración. Podía sentir que este momento definiría no solo su día, sino que potencialmente cambiaría las percepciones sobre la aplicación de la ley en la comunidad. El sol ahora estaba completamente sobre su cabeza, proyectando largas sombras sobre el pavimento, y podía ver los destellos de duda parpadeando en los ojos de los oficiales. Daniels, que inicialmente lo había confrontado con escepticismo, miró de James a la multitud. La realidad de su situación se estaba asentando y parecía lidiar con la incomodidad de sus suposiciones anteriores. ¿De verdad estás con el FBI? Daniels preguntó con un dejo de incredulidad todavía en su tono. Sí, James, respondió, su voz firme pero firme. Estoy aquí en una operación encubierta y tengo un trabajo que hacer. Entiendo que tú también estás haciendo tu trabajo, pero no olvidemos lo crucial, que es asegurarnos de no perpetuar un ciclo de desconfianza. Green, que había permanecido mayormente en silencio, ahora miró a su compañero. Tiene razón, hombre, este no es solo un simple caso de identidad equivocada. Hay un problema mayor aquí. La radio volvió a crujir, pero esta vez era el despacho respondiendo a la consulta sobre la identidad de James. Unidad 12. Hemos confirmado las credenciales del agente Harris. Está en una misión. Se le aconsejó que se destacara. El alivio se apoderó de James, pero rápidamente se atenuó al saber que este incidente estaba lejos de terminar. Podía ver el peso de la comprensión sobre Daniels y Green mientras procesaban lo que acababa de suceder. Mire, deberíamos hablar, dijo Daniel finalmente. Su voz ahora es más suave. Creo que todos debemos entender de dónde viene cada uno de nosotros. James asintió, agradecido por el cambio de tono. Absolutamente, pero alejémonos de la multitud primero.
Se movieron unos pasos por la calle donde los sonidos de la ciudad se sentían un poco más distantes. El animado zumbido de conversación mezclada con los sonidos distantes del tráfico, creando un telón de fondo para lo que se convertiría en una discusión fundamental. James podía sentir la curiosidad de los espectadores, sus ojos seguían al trío ansiosos por ver cómo se desarrollaría la situación. Bien, comencemos de nuevo, dijo James, tomando una respiración profunda. No estoy aquí para culparte o ponerte en un aprieto, quiero entender cómo podemos trabajar juntos para construir confianza entre la policía y la comunidad. Daniels, visiblemente conmocionado, cruzó los brazos a la defensiva. No sabíamos quién eras, recibimos llamadas sobre actividad sospechosa todo el tiempo, es nuestro trabajo investigar, pero lo entiendo, no eres solo un sospechoso, tienes una misión. Eso es cierto, respondió James, pero también tienes el deber reconocer que no todos con una camisa marrón y jeans traman algo, debemos confiar en algo más que las apariencias. Verde asintió con la cabeza, su expresión seria. Sé que he tenido nociones preconcebidas sobre las personas basadas en su apariencia. Es un hábito terrible, pero es difícil no hacerlo, especialmente cuando eres nuevo en el trabajo y estás tratando de demostrar exactamente lo que vales. James, coraje, pero parte de estar en la aplicación de la ley es desarrollar intuición y pensamiento crítico. Deberíamos estar entrenados para ver más allá de la superficie. Después de todo, todos somos humanos. Si permitimos que los prejuicios dicten nuestras acciones, nunca serviremos verdaderamente a la comunidad. Mientras la conversación continuaba, James compartió historias de su tiempo en el trabajo, contó momentos en los que tuvo que confiar en la intuición en lugar de los estereotipos para llegar a la verdad de una situación. Habló sobre la importancia de la policía comunitaria, cómo construir relaciones con los lugareños a menudo puede producir mejores resultados que la vigilancia o la fuerza bruta. Los oficiales escucharon atentamente, sus expresiones cambiaron de la actitud defensiva a la contemplación. Daniel compartió su propia experiencia de ser perfilado durante una parada de tráfico cuando era más joven, cómo se sentía ser juzgado únicamente en función de su apariencia. Sé lo que es ser tratado como un criminal cuando todo lo que haces es conducir a casa desde el trabajo. Admitió que ese es el kit de la cuestión. James dijo que nuestras experiencias nos moldean, pero no deberían limitar nuestra capacidad de ver al ser humano y a los demás. Todos venimos de diferentes orígenes y llevamos esas historias con nosotros. Si podemos compartirlas, tal vez podamos comenzar a derribar esos muros. Justo en ese momento, una voz interrumpió su diálogo. Era una mujer de la multitud que había estado observando la conversación. Disculpe, dijo dando un paso adelante. No pude evitar escuchar. Creo que lo que estás diciendo es realmente importante. Todos tenemos historias y parece que todos podríamos beneficiarnos de compartirlas. James sonrió alentado por su intervención. Absolutamente es crucial para nosotros involucrarnos con la comunidad. Así se construye la confianza. Daniels la miró sorprendido pero intrigado. ¿Cuál es tu historia? La mujer vaciló y luego respiró profundamente. Crecí en este vecindario y he visto muchos cambios, algunos buenos, otros malos. He tenido mis propios enfrentamientos con la policía. Eso me dejó sintiéndome más asustado que seguro, pero también he visto oficiales que realmente se preocupan y quieren hacer una diferencia. Sus palabras resonaron en la multitud y algunas voces más se unieron para compartir sus experiencias, algunas positivas, otras llenas de dolor y resentimiento. James sintió una ola de esperanza que lo invadía. Este era el diálogo que necesitaba suceder. Este era el proceso de curación a medida que la discusión se profundizaba. James se encontró parado en la intersección de dos mundos, el ámbito profesional de la aplicación de la ley y las experiencias vividas de la comunidad. Podía ver el impacto de las historias compartidas que se desarrollaban ante él. Cada narrativa agregaba otra capa a la compleja relación entre la policía y el público. Después de varios minutos, Daniel habló de nuevo. Sabes, creo que podríamos usar más capacitación sobre estos temas. Hemos cubierto los aspectos técnicos del trabajo, pero realmente no hemos hablado sobre el sesgo o las relaciones comunitarias en profundidad. James asintió vigorosamente. Ese es un paso en la dirección correcta. Crear programas de capacitación que enfaticen la comprensión, la empatía y la comunicación pueden marcar una diferencia significativa. Se trata de construir una fuerza que refleje la comunidad a la que servimos. A medida que continuaba su conversación, se hizo evidente que este encuentro inesperado había forjado una conexión que trascendió el malentendido inicial. Los oficiales comenzaron a ver a James no solo como un agente sino como un compañero defensor del cambio. Hagamos de esto una conversación regular. Green sugirió que podemos invitar a miembros de la comunidad a nuestro recinto para compartir sus historias e inquietudes. Podría ayudar a cerrar la brecha. Exactamente, dijo James, sintiéndose vigorizado.
Los foros abiertos pueden fomentar la comunicación y crear un sentido de propósito compartido. Podemos trabajar juntos para hacer que esta comunidad sea más segura y más fuerte. La energía de la multitud que los rodeaba cambió. La emoción se estaba gestando cuando se dieron cuenta de que estaban presenciando algo transformador. James sintió que el peso de la confrontación anterior se aliviaba, reemplazado por un sentido de propósito que se encendió dentro de él, pero justo cuando la atmósfera se iluminó, James recibió una notificación en su teléfono, un recordatorio de que su misión aún estaba en marcha. Lo miró y sintió una punzada de urgencia. Aprecio esta conversación, pero necesito volver a mi vigilancia. El traficante de armas no esperará a que terminemos nuestra charla. Daniels y Green asintieron, entendiendo la importancia de su misión. Lo entendemos, Daniel, dijo, solo ten cuidado ahí afuera, y si necesitas refuerzos no dudes en llamar. Gracias, James, respondió con el corazón henchido de gratitud. Aprecio tu disposición a participar y escuchar. Esta conversación no termina aquí, es solo el comienzo. Cuando se dio la vuelta para irse, la multitud comenzó a dispersarse, pero la energía permaneció. La gente intercambió miradas, algunos sonriendo, otros sumidos en sus pensamientos, contemplando las discusiones que acababan de presenciar. James se alejó de la escena con un renovado sentido de propósito. El incidente pudo haber comenzado con hostilidad, pero se había convertido en un diálogo poderoso que podría allanar el camino para el cambio, no solo en su vida sino también en la comunidad. El camino por delante estaría lleno con desafíos, pero James se sintió equipado para navegarlos. Por las conexiones que había forjado ese día, cuando reanudó su vigilancia, no pudo evitar reflexionar sobre la poderosa intersección de la aplicación de la ley y la comunidad. Entendió que cada día era una oportunidad para derribar barreras, desafiar suposiciones y generar confianza. Cada interacción tenía el potencial de cambiar vidas. La suya, la de los oficiales que acababa de conocer y la de la comunidad que había jurado proteger. Poco sabía él que este día marcaría un punto de inflexión, uno que encendería una serie de eventos destinados a remodelar a.p. su comprensión de la justicia y la importancia crítica de la empatía en la aplicación de la ley. Cuando reanudó su vigilancia, la ciudad se sentía diferente, viva, con la promesa del cambio, una misión redefinida. Cuando James Harris reanudó su vigilancia, descubrió que sus pensamientos aún persistían en la conversación con los oficiales Daniels y Green. Su voluntad de participar había reavivado la llama dentro de él, una pasión por fomentar el entendimiento entre la aplicación de la ley y la comunidad a la que servían, pero ese destello de esperanza se vio rápidamente eclipsado por el peso de su misión actual. Había mucho en juego y los brazos elusivos. El dealer que estaba siguiendo era conocido por su comportamiento despiadado. James se movió metódicamente a través de la multitud de peatones, mezclándose sin problemas con la multitud. La vibrante calle bullía de energía, pero su mente estaba en otra parte, consumida por el reciente intercambio. Pensó en los rostros de los oficiales, su sospecha inicial se transformó en comprensión. Estaba decidido a llevar esa camaradería recién descubierta más allá, pero primero tenía que asegurar el éxito de esta operación. El dealer debía encontrarse con un contacto en un café local, un lugar conocido por su iluminación tenue y atmósfera informal. James había estado monitoreando la ubicación durante horas, notando las idas y venidas de varios clientes. Había visto algunas caras familiares, clientes habituales que parecían inofensivos y un puñado de personajes sospechosos que lo habían dejado nervioso. Ahora, mientras se acercaba al café, hizo una lista de verificación mental para recordarse a sí mismo que debía permanecer alerta y concentrado con mano firme. Ajustó el cuello de su camisa tratando de sacudirse los restos de la confrontación que se había desarrollado tan inesperadamente. Respiró profundamente concentrándose en la tarea por delante. James estaba acostumbrado a la sensación de ser observado, pero hoy se sentía diferente. Ya no era solo un agente en una misión, era un catalizador para el cambio, y tenía la intención de demostrarlo. Cuando entró al café, el rico aroma del café lo envolvió mezclándose con los sonidos de las tazas tintineantes y la suave charla. Encontró una mesa en la esquina que le permitía una vista clara de la entrada mientras permanecía oculto a la vista de cualquiera que pudiera pasar. Se instaló, sacó su bloc de notas, fingiendo anotar observaciones mientras mantenía un ojo atento a la puerta. Pasaron los minutos y James sintió un ritmo familiar instalarse en la tensión de la espera, la anticipación de la acción. Sus ojos se dirigieron a la entrada, observando a la gente ir y venir, bebiendo sus bebidas y absortos en sus conversaciones. Cada persona era una pista potencial, un hilo en la red que estaba tejiendo en su mente. El distribuidor tenía un patrón, uno que estaba decidido a descubrir finalmente. Después de lo que pareció una eternidad, una figura atravesó la puerta instantáneamente, llamando la atención de James. El hombre era alto, vestido con una chaqueta de cuero que parecía demasiado cara para los alrededores desgastados del café. Escaneó la habitación rápidamente, su comportamiento era tranquilo
Y recogido este era el hombre que James había estado esperando. El objetivo de su operación. James se inclinó hacia adelante ajustando el ángulo de su cuaderno para echar un mejor vistazo al recién llegado. Reconoció al traficante de fotos de vigilancia anteriores, una figura notoria en el mundo del tráfico de armas. Había pasado incontables horas estudiando los hábitos de este hombre, aprendiendo las complejidades de sus operaciones, y ahora finalmente estaba en posición de tomar acción. El traficante se instaló en una mesa cerca de la parte de atrás sacando su teléfono y revisando la pantalla. James observó anotando cada detalle, la forma en que se reclinó en su silla, la confianza casual que irradiaba de él, pero allí había una tensión de SL en el aire. James podía sentir que algo no estaba bien. Este hombre estaba demasiado relajado para una reunión que podría conducir a una transacción potencialmente peligrosa. Entonces, como si lo hubiera convocado una fuerza invisible, otro hombre entró en el café. Este estaba vestido de manera más informal, jeans y una sudadera con capucha, pero su comportamiento era todo lo contrario. Se movía con un propósito, escaneando la habitación como si fuera un depredador en busca de una presa. Los instintos de James se activaron. Sabía que esta no iba a ser una transacción común cuando el hombre se acercó a la mesa del traficante. El corazón de James se aceleró. Se tomó un momento para recomponerse mentalmente, revisando su entrenamiento. No se trataba solo de reunir evidencia, se trataba de proteger vidas. El traficante de armas tenía una reputación de violencia y cualquier transacción podría convertirse en una confrontación peligrosa. James ajustó sutilmente su posición, asegurándose de tener una línea de visión clara para ambos hombres. Activó su equipo de vigilancia preparándose para grabar la reunión, sabiendo que esta podría ser la clave para desmantelar la importante red de armas. Cuando comenzó a capturar imágenes, sintió una oleada de adrenalina. Esto era todo. En el momento en que se había estado preparando para cruzar los límites, la radio de la policía cobró vida, interrumpiendo el tenso silencio que se había instalado en la calle. La atmósfera se sentía cargada, como si el aire a su alrededor estuviera denso de anticipación. James Harris estaba de pie, con la mano en la cadera, rodeado de dos oficiales que estaban lidiando con las implicaciones de sus acciones. La multitud que se había reunido observaba con atención envuelta. Sus rostros reflejaban una mezcla de curiosidad y preocupación. UMID 12 para despachar. La voz llegó rompiendo la quietud. Estamos confirmando una verificación de identidad de un posible sospechoso. Esperen detalles. James sintió una oleada de adrenalina mezclada con frustración. Podía sentir que este momento definiría no solo su día, sino que potencialmente cambiaría las percepciones sobre la aplicación de la ley en la comunidad. El sol ahora estaba completamente sobre sus cabezas, proyectando largas sombras sobre el pavimento, y podía ver los destellos de duda parpadeando en los ojos de los oficiales. Daniels, que inicialmente lo había confrontado con escepticismo, miró de James a la multitud. La realidad de su situación se estaba asentando y parecía lidiar con la incomodidad de sus suposiciones anteriores. ¿Realmente estás con el FBI? Daniels pidió una pista. De incredulidad todavía teñía su tono. Sí, James, respondió su voz firme, pero firme. Estoy aquí en una operación encubierta, y tengo un trabajo que hacer. Entiendo que tú también estás haciendo tu trabajo, pero no olvidemos lo crucial, que es asegurarnos de no perpetuar un ciclo de desconfianza. Verde, que había permanecido mayormente en silencio, ahora miró a su compañero. Tiene razón, hombre, este no es solo un simple caso de identidad equivocada, hay un problema más grande aquí. La radio crepitó de nuevo, pero esta vez era despacho respondiendo a la pregunta sobre la identidad de James. Unidad 12, hemos confirmado las credenciales del agente Harris, está en misión. Se le aconsejó que se retire. El alivio invadió a James, pero fue rápidamente atenuado por el conocimiento de que este incidente estaba lejos de terminar. Pudo ver el peso de la realización asentarse en Daniels y Verde, mientras procesaban lo que acababa de suceder. Mira, deberíamos hablar, dijo Daniel, finalmente su voz más suave. Ahora creo que todos debemos entender de dónde viene cada uno de nosotros. James asintió agradecido por el cambio de tono. Absolutamente, pero alejémonos de la multitud primero. Se movieron unos pasos bajando la calle donde los sonidos de la ciudad se sentían un poco más distantes. El animado zumbido de la conversación se mezclaba con los sonidos distantes del tráfico, creando un telón de fondo para lo que se convertiría en una discusión. James podía sentir la curiosidad de los espectadores, sus ojos siguiendo al trío, ansioso por ver cómo se desarrollaría la situación. Bien, comencemos de nuevo, dijo James, tomando una respiración profunda. No estoy aquí para culparte o ponerte en un aprieto. Quiero entender cómo podemos trabajar juntos para generar confianza entre las fuerzas del orden y la comunidad. Daniels, visiblemente conmocionado, cruzó los brazos a la defensiva. No sabíamos quién eras, recibimos llamadas sobre actividad sospechosa todo el tiempo. Es nuestro trabajo investigar, pero lo entiendo, no eres solo un sospechoso, tienes una misión que es verdadera, respondió James, pero también tienes el deber de reconocer que no todos los que visten una camisa marrón y jeans traman algo malo. Debemos confiar en algo más que en las
Apariencias. Green asintió con la cabeza con expresión seria. Sé que he tenido nociones preconcebidas sobre las personas en función de su apariencia. Es un hábito terrible, pero es difícil no hacerlo, especialmente cuando eres nuevo en el trabajo y tratas de demostrar exactamente lo que vales. James encourage, pero parte de estar en la aplicación de la ley es desarrollar la intuición y el pensamiento crítico. Deberíamos estar capacitados para ver más allá de la superficie. Después de todo, todos somos humanos. Si permitimos que los prejuicios dicten nuestras acciones, nunca serviremos verdaderamente a la comunidad. Mientras la conversación continuaba, James compartió una historia de su tiempo en el trabajo. Contó momentos en los que tuvo que confiar en la intuición en lugar de los estereotipos para llegar a la verdad de una situación. Habló sobre la importancia de la policía comunitaria, cómo construir relaciones con los lugareños a menudo puede producir mejores resultados que la vigilancia o la fuerza bruta. Los oficiales escucharon atentamente. Sus expresiones cambiaron de la actitud defensiva a la contemplación. Daniel compartió su propia experiencia de ser perfilado durante una parada de tráfico cuando era joven. Cómo se sentía ser juzgado únicamente por su apariencia. Sé lo que es ser tratado como un criminal cuando todo lo que haces es conducir a casa desde el trabajo, admitió. Los dos hombres intercambiaron saludos. Su conversación baja y cautelosa. James se esforzó por escuchar usando su equipo de escucha para amplificar sus voces. ¿Tienes la mercancía?, preguntó el hombre vestido informalmente con un dejo de impaciencia en su tono. Justo aquí, respondió el comerciante sacando un pequeño paquete completamente oculto de su chaqueta. El corazón de James se aceleró mientras se concentraba en el intercambio. Tenía que dejar esto registrado. Esta era evidencia de actividad ilegal, y si podía atraparlos en el acto sería un golpe significativo para las operaciones del comerciante. Pero cuando el comerciante reveló el paquete, una sombra cruzó el umbral del café. Los instintos de James le gritaron algo estaba a punto de salir mal. Se giró ligeramente vislumbrando a dos individuos más entrando armados y decididos. Claramente no estaban allí para tomar café. Su pulso se aceleró mientras evaluaba la situación. El café ahora era un potencial español battleground, y él era el único que podía intervenir sin pensar. Buscó su teléfono y rápidamente envió un mensaje al distrito local para alertarlos de la situación que se desarrollaba ante él. No podía esperar a recibir refuerzos. Tenía que actuar justo cuando los hombres armados se acercaban al dealer. James se puso de pie. Su voz sonaba con autoridad. FBI, todos al suelo. El café estalló en caos mientras los clientes gritaban y se agachaban para cubrirse. Los ojos del dealer se abrieron en estado de shock y por un momento el tiempo pareció congelarse. Los hombres armados se miraron entre sí y al dealer. Su sorpresa dio paso a la ira. «Tírate al suelo», James gritó de nuevo moviéndose hacia la escena con la mano apoyada en su arma. Había hecho esto innumerables veces antes, pero había una urgencia añadida. Ahora, una responsabilidad no solo por su propia seguridad, sino por las vidas de todos en el café. La situación se intensificó rápidamente. El dealer, al darse cuenta de que estaba acorralado, se lanzó hacia la salida, pero uno de los hombres armados lo agarró y lo tiró al suelo. «¿Qué diablos es esto?», gritó, la tensión crepitando en el aire. James respiró profundamente sabiendo que tenía que calmar la situación. Antes de que se intensificara aún más, «Bajen sus armas, están rodeados», gritó con voz firme a pesar de la adrenalina que lo atravesaba. Los hombres armados dudaron, mirando a su alrededor, calculando sus opciones. James podía ver al traficante luchando por recuperar el control, pero era demasiado tarde. Las sirenas aullaban en la distancia, cada vez más fuertes, mientras los refuerzos corrían hacia la escena. La comprensión de que estaban en inferioridad numérica comenzó a calar. De repente, la atmósfera cambió. Los hombres armados, claramente, sopesando sus opciones, dejaron caer sus armas y levantaron las manos. Está bien, nos rendimos», uno de ellos gritó. Su bravuconería se desvaneció rápidamente. Ante el arresto inminente, con la amenaza inmediata neutralizada, James se movió rápidamente para asegurar la escena. Hizo un gesto hacia los clientes cercanos. James se quedó agachado mientras llamaba a unidades adicionales para que se encargaran del arresto. El traficante yacía en el suelo mirando a James con una mezcla de miedo y furia. Esta era la culminación de meses de vigilancia y finalmente había dado un golpe contra la operación de tráfico de armas que lo había eludido durante tanto tiempo. Cuando llegó la policía y comenzó a tomar el control, James sintió una ola de alivio que lo invadió. Había actuado con decisión y sus instintos habían demostrado ser correctos, pero en medio del caos, su mente regresó a la conversación que acababa de tener con los oficiales Daniels y Green. Su disposición a escuchar había provocado que se diera cuenta de que no se trataba solo de arrestos e investigaciones, se trataba de construir puentes después del arresto. Cuando el café volvió a una apariencia de normalidad, James se tomó un momento para reflexionar. Se dio cuenta de que su misión ya no era solo capturar criminales, se trataba de fomentar la comprensión,
abordar el problema sistémico dentro de la aplicación de la ley y garantizar que las interacciones con la comunidad se basaran en la confianza y el respeto. Agente Harris, una voz lo llamó y lo sacó de sus pensamientos. Era el oficial Daniels emergiendo de una multitud. Había llegado con Green. Ambos oficiales parecían un poco conmocionados pero decididos. Buen trabajo allí. Daniel dijo que su expresión era de un nuevo respeto. Lo manejaste como un profesional. James asintió, agradecido por su presencia. Gracias, pero no se trataba solo del arresto, se trata de la conversación que comenzamos antes. Necesitamos seguir hablando. Sigamos trabajando juntos. Green intervino. Vimos cómo tomaste el control. Está claro que tienes una visión de cómo podemos hacerlo mejor. Queremos ayudar. Sentir un renovado sentido de propósito. James sonrió. Juntos podemos hacer una diferencia. Comienza con escucharnos unos a otros y comprender los desafíos que enfrentamos en ambos lados. Mientras hablaban, la atmósfera cambió y se hizo evidente que este era un punto de inflexión para todos ellos. El incidente en el café fue más que un arresto. Fue un momento de ajuste de cuentas. Una oportunidad para redefinir la relación entre la policía y la comunidad. Esa noche, cuando James regresó a su oficina, sintió que el peso del día se asentaba sobre él. Había enfrentado un peligro, pero también había encendido un diálogo que podría conducir a un cambio real. Los desafíos que se avecinaban serían significativos, pero con el apoyo de sus compañeros oficiales y la comunidad, estaba listo para enfrentarlos. James Harris ya no era solo un agente, era un catalizador para el cambio, listo para redefinir lo que significaba servir y proteger en un mundo complejo. No sabía que los eventos de ese día pondrían en marcha una serie de conversaciones y acciones que resonarían en la comunidad, encendiendo un movimiento hacia la unidad y la comprensión. El camino por delante estaría lleno de obstáculos, pero James estaba preparado para enfrentarlos con coraje, empatía y la creencia inquebrantable de que el cambio era posible. Desenredando los lazos. El sol se hundió en el horizonte y arrojó un resplandor naranja sobre la ciudad cuando James Harris salió del recinto. Los eventos del día reemplazaron en su mente a cada momento un recordatorio del profundo impacto que un incidente podría tener en la comunidad. Había detenido con éxito al traficante de armas y sus asociados, pero entendió que esta victoria era solo el primer paso en un viaje mucho más grande hacia el fomento del diálogo genuino y la construcción de la confianza. Mientras caminaba hacia su auto, James no podía evitar la sensación de que los desafíos que se avecinaban serían tan formidables como los que había enfrentado durante la operación. La urgencia de cerrar la brecha entre las fuerzas del orden y la comunidad pesaba mucho sobre él. Recordó las conversaciones que tuvo con los oficiales Daniels y Green, su disposición a escuchar, servir como un faro de esperanza, pero las palabras por sí solas no serían suficientes. La acción era imperativa. Volviendo a casa, reflexionó sobre los próximos pasos que podría tomar, imaginó organizar foros comunitarios, espacios seguros donde los residentes y la policía pudieran compartir sus experiencias y trabajar hacia objetivos comunes. Podría invitar a los locales líderes activistas, incluso aquellos que habían sentido el peso de los prejuicios y los malentendidos para participar. Era hora de una conversación significativa sobre la confianza policial y el compromiso comunitario esa noche, mientras James estaba sentado en su sala de estar, redactó un plan para el primer foro comunitario. Imaginó una mesa redonda que facilitaría un diálogo abierto con oportunidades para que los asistentes expresaran sus preocupaciones y compartieran sus historias. La idea lo entusiasmó y sintió un renovado sentido. De propósito con cada palabra que escribía, sintió una creciente convicción de que esto podría provocar el cambio que tan desesperadamente quería ver. Justo cuando terminó de redactar el esquema, su teléfono vibró con un mensaje de texto. Era del oficial Green. Hola, James, ¿estás libre para una charla rápida? Queremos ayudar con esa idea del foro comunitario. James sintió una oleada de gratitud por su disposición a participar más. Respondió rápidamente y organizó una reunión en un restaurante local conocido por su café nocturno y su ambiente relajado. Cuando llegó al restaurante, vio a Daniels y Green sentados en una cabina en la esquina discutiendo animadamente algo. Cuando se acercó, pudo ver el entusiasmo en sus ojos, una chispa que reflejó su propia alegría de que pudieras venir, dijo Daniel, haciendo un gesto para que James se sentara. Hemos estado pensando ideas para el foro, queremos ser proactivos para hacer que esto suceda. Absolutamente, James respondió con el corazón henchido de optimismo. Creo que es crucial obtener aportes de todos. Necesitamos una gama diversa de voces. Verde asintió con entusiasmo. ¿Qué tal si invitamos a activistas locales y líderes
Comunitarios podrían ayudar a enmarcar la conversación sobre la confianza y la transparencia en la policía. Esa es una gran idea, dijo James, tomando notas. También deberíamos crear un entorno seguro, donde la gente se sienta cómoda compartiendo sus historias. Si podemos facilitar un diálogo genuino, podemos comenzar a derribar las barreras con café y pastel. El trío profundiza en sus planes, discutieron logística, encontrar un lugar adecuado, crear volantes, y comunicarse con organizaciones locales. James se sintió vigorizado mientras intercambiaban ideas. Su compromiso compartido con el cambio se hacía más fuerte con cada palabra. Mientras concluían la reunión, Verde inclinó su expresión serio. Necesitamos abordar el elefante en la habitación. También hay mucha gente en esta comunidad que no confía en la policía. ¿Cómo podemos demostrar que somos serios acerca de hacer cambios? James consideró esto como el peso de la pregunta que pesa sobre sus hombros. Se trata de algo más que palabras, se trata de acción. Que necesitamos demostrar que estamos comprometidos a ser transparentes y responsables. Tal vez podríamos comenzar un programa de acompañamiento donde los miembros de la comunidad puedan ver lo que hacemos de primera mano. Daniel asintió con la cabeza, sus ojos se iluminaron ante la sugerencia de que podría ser un cambio de juego. Si las personas comprenden los desafíos que enfrentamos y ven el lado humano de la policía, podría cerrar algunas de esas brechas. Con sus planes tomando forma, James salió del restaurante sintiéndose esperanzado de que ya no fueran solo tres personas de diferentes orígenes, eran aliados en una misión compartida. Mientras conducía a casa, podía imaginar que el foro se convertiría en un catalizador para el cambio, encendiendo conversaciones que se propagarían por la comunidad. El día del foro, pasaron semanas y llegó el día del foro. El lugar, un centro comunitario local, rebosaba de energía. La sala estaba llena de residentes, líderes locales y personal policial, todos ansiosos por participar en una discusión significativa. James se paró al frente de la sala con el corazón acelerado mientras observaba a la multitud diversa. Gracias a todos por venir, comenzó su voz firme, a pesar del nerviosismo burbujeando debajo de la superficie. Hoy estamos aquí para escuchar y aprender unos de otros. Es esencial que fomentemos un ambiente de confianza, comprensión y transparencia. La atmósfera estaba cargada de una mezcla de anticipación y escepticismo. Algunos asistentes tenían expresiones de esperanza, mientras que otros parecían cautelosos, inseguros de lo que depararía el día. James presentó a los panelistas líderes comunitarios que habían dedicado sus vidas a defender la justicia, así como oficiales que estaban genuinamente interesados en mejorar las relaciones con la comunidad. El panel comenzó compartiendo sus experiencias, discutiendo las complejidades de la policía y el impacto del sesgo sistémico. A medida que se desarrollaba la discusión, James notó que la tensión en la sala se disipaba lentamente. Los asistentes comenzaron a participar planteando preguntas y compartiendo sus propias historias. Una joven habló sobre su experiencia de ser detenida por la policía sin motivo. Su voz temblaba por la emoción mientras contaba las humillaciones que había sentido. Me sentí invisible, dijo, lágrimas brotando de sus ojos, como si mi vida no importara. Quiero saber cómo podemos cambiar esto. James sintió que el peso de sus palabras resonaba profundamente. Esta no era solo una conversación, era un ajuste de cuentas, una oportunidad para abordar el dolor que había hervido a fuego lento debajo de la superficie durante demasiado tiempo. El oficial Green, sentado en el panel, respondió con sinceridad: tenemos que hacerlo mejor, tenemos que escucharlos y comprender sus experiencias. Es nuestra responsabilidad cambiar la forma en que abordamos la policía y asegurarnos de que todos se sientan seguros en nuestra comunidad. El diálogo continuó con los residentes compartiendo sus preocupaciones, frustraciones y esperanzas. James facilitó la discusión, guiando la conversación hacia soluciones, instando a todos a considerar cómo podrían contribuir a una comunidad más inclusiva y sistema equitativo. A medida que avanzaba el foro, James vio que las semillas del entendimiento empezaban a echar raíces. Podía sentir un cambio, un movimiento hacia la empatía, donde individuos de ambos lados estaban dispuestos a escuchar y reflexionar. Fue un momento de despertar colectivo donde las personas reconocieron que no eran adversarios sino socios en una misión compartida para crear una mejor comunidad. Después del foro, después del evento, James se paró afuera del centro comunitario sintiendo una mezcla de agotamiento y euforia. Podía escuchar el zumbido de las conversaciones a su alrededor, gente mezclándose, discutiendo lo que habían aprendido y compartiendo sus pensamientos. Era una hermosa vista que lo llenó de esperanza. Daniels y Green se unieron a él, ambos luciendo igualmente energizados. No puedo creerlo. Abiertos que eran todos, dijo Daniel con una amplia sonrisa en su rostro. Este fue solo el comienzo, pero creo que salió muy bien. James asintió con la cabeza, su corazón se hinchó de orgullo. Lo hicimos juntos. Este es el tipo de diálogo que debemos seguir fomentando. Es esencial para nuestro crecimiento como comunidad. Mientras estaban juntos, un grupo de residentes se les acercó, gente que había asistido al foro, y se sintió obligada a expresar su gratitud. Gracias por organizar esto, dijo un hombre mayor. Con su voz sincero, significa mucho ver a los oficiales de policía dispuestos a escuchar. Es un paso en la dirección correcta. El cumplido inundó cada palabra, reforzando la importancia de lo que habían logrado juntos. James sintió una ola de emoción que lo invadía. Esto era más que un evento. Era un compromiso de cambiar. Una promesa de escuchar para aprender y trabajar en colaboración hacia un futuro mejor.
A medida que avanzaba la noche, la mente de James estaba llena de ideas. El éxito del foro alimentó su deseo de continuar con el impulso. Imaginó eventos futuros, talleres, sesiones de capacitación y programas de extensión comunitaria destinados a fomentar la comprensión y cerrar brechas. Pero incluso mientras se deleitaba con el éxito del día, sabía que había desafíos por delante. Surgiría resistencia y no todos aceptarían los cambios que buscaban implementar. Algunos se aferrarían al status quo, no estarían dispuestos a enfrentar las verdades incómodas que habían dado forma a sus relaciones, pero allí estaban rodeados de esperanza y posibilidades. James se sintió más decidido que nunca. El viaje sería largo, pero con aliados como Daniels Green y la comunidad detrás de él, creía que podían marcar la diferencia mientras se dirigía a casa. Por la noche reflexionó sobre el poder de la conversación y el potencial de cambio que yacía dentro de cada individuo. Era una lección que había aprendido a través de sus años de servicio. Cada voz importaba y cada historia tenía el poder de inspirar la acción con un propósito renovado y un corazón lleno de determinación. James se preparó para el camino que tenía por delante. La misión ya no consistía solo en hacer cumplir la ley, se trataba de redefinir lo que significaba servir y proteger en un mundo que exigía empatía, comprensión y cambio, y en ese momento supo que estaba exactamente donde estaba. Destinado a ser un catalizador para la transformación en un mundo complejo. Cerrar la brecha. Las semanas posteriores al foro comunitario fueron emocionantes y desafiantes para James Harris. El impulso inicial que él y sus compañeros oficiales habían creado era palpable, pero las complejidades del cambio comenzaron a revelarse. Las conversaciones sobre la confianza y la responsabilidad continuaron, pero la resistencia burbujeaba debajo de la superficie. Algunos oficiales eran escépticos sobre el nuevo enfoque en la participación comunitaria, mientras que ciertos miembros de la comunidad se mantuvieron cautelosos, vacilantes en adoptar completamente el cambio. James entendió que el progreso no sería lineal, requeriría un esfuerzo constante, paciencia y, lo más importante, acción. Convocó reuniones periódicas con los oficiales Daniels y Green para diseñar estrategias para los próximos pasos. Discutieron la creación de una serie de talleres destinados a educar tanto a las fuerzas del orden como a los miembros de la comunidad sobre los sesgos implícitos, la comunicación efectiva y la resolución de conflictos. Una noche se reunieron en su precinto para finalizar los planes para el primer taller. Las paredes de la sala de conferencias estaban adornadas con fotos de eventos comunitarios y esfuerzos de extensión policial. Cuando se sentaron alrededor de la mesa, James sintió un renovado sentido de propósito. Necesitamos crear un entorno donde todos se sientan seguros para compartir sus experiencias. Es esencial que nos acerquemos a esto con una mente abierta y la voluntad de escuchar, dijo mirando a sus colegas. Daniels asintió inclinándose hacia adelante. Estuvo de acuerdo, pero también deberíamos prepararnos para el rechazo. Algunos oficiales podrían ver esto como innecesario o demasiado suave. Debemos enfatizar que estas conversaciones son cruciales para una policía efectiva. Exactamente, agregó Green. Debemos resaltar cómo comprender a nuestra comunidad puede realmente hacer que nuestro trabajo sea más fácil. No se trata solo de hacer cumplir la ley, se trata de ser parte de la comunidad con sus metas establecidas. Se propusieron crear un plan de estudios que involucraría a los participantes y alentaría el diálogo. Invitaron a los líderes locales y activistas a contribuir con sus ideas y experiencias, asegurando que los talleres fueran inclusivos y relevantes. El primer taller llegó. El día del primer taller, y James sintió una mezcla de emoción y ansiedad cuando entró al centro comunitario. La gran sala estaba llena de sillas dispuestas en círculo, fomentando una atmósfera de apertura. Un grupo diverso de asistentes ya estaba dando vueltas: residentes locales, líderes comunitarios y varios oficiales, incluidos Daniels y Green, que estaban allí para facilitar. James se tomó un momento para absorberlo todo. Esta fue la culminación de semanas de planificación y discusiones, una oportunidad para sentar las bases para un cambio real. Se paró al frente de la sala y sonrió, sintiendo el peso de la responsabilidad reposar sobre sus hombros. Gracias a todos por estar aquí hoy. Estamos aquí para hablar, escuchar y aprender unos de otros. La voz de todos importa, y este es un espacio seguro para compartir. Mientras hablaba, James podía ver la tensión en la sala. Algunos participantes tenían curiosidad, mientras que otros parecían escépticos, pero a medida que comenzaba el taller se formó lentamente un sentido de camaradería. Comenzaron con actividades para romper el hielo que alentaron a los participantes a compartir sus antecedentes y experiencias, creando conexiones que trascendieron las barreras de uniforme y civil. Una mujer joven, Sara, se puso de pie y habló sobre sus experiencias al crecer en el vecindario. He visto ambos lados de la policía, dijo, que su voz era firme pero vulnerable. Tenía amigos que fueron arrestados por cosas que sé que no eran justas,
Pero también tenía familiares en la policía que realmente querían ayudar. Es confuso. James asintió, apreciando su honestidad. Esa confusión es válida, es un tema complejo, y muchas personas tienen sentimientos similares. Es por eso que estamos aquí, para cerrar esa brecha, y trabajar hacia la comprensión. A medida que avanzaba el taller, las discusiones se profundizaron, se alentó a los participantes a expresar sus sentimientos sobre la policía, y James quedó impresionado por la profundidad de la emoción presente en la sala. Historias de miedo, ira y desconfianza se mezclaron con relatos de compasión, apoyo y esperanza. Cuando pasaron a la siguiente sección sobre sesgos implícitos, la atmósfera había cambiado. De un sentimiento de aprensión a un compromiso compartido con el diálogo enfrentando resistencia. Sin embargo, no todos estaban a bordo. Durante la pausa del almuerzo, James notó a un pequeño grupo de oficiales parados a un lado. Sus expresiones escépticas mientras se acercaba. Escuchó fragmentos de su conversación puntuados por risas despectivas. ¿De verdad crees que hablar va a cambiar algo?, se burló un oficial. La gente va a pensar lo que quiera pensar sin importar cuántos talleres realicemos. James respiró profundamente, sintiendo la tensión en su pecho apretarse. Sabía que estas actitudes podrían obstaculizar su progreso, pero también entendió que estas eran las conversaciones que debían suceder. Decidió enfrentar el problema de frente. Oye, ¿puedo unirme a ti por un momento?, preguntó tratando de mantener su tono neutral. Los oficiales se miraron entre sí, y el escepticismo era palpable. ¿Seguro? ¿Por qué no? Uno de ellos respondió con los brazos cruzados. Lo entiendo, todo esto puede parecer una pérdida de tiempo para algunos. James dijo, midiendo cuidadosamente sus reacciones, pero creo que es crucial para nosotros entender las perspectivas de la comunidad a la que servimos. Nuestro trabajo no es solo sobre hacer cumplir la ley, se trata de proteger a las personas y generar confianza. Si no nos tomamos el tiempo para escuchar, nunca seremos efectivos. Un oficial, un veterano experimentado llamado Blake, sacudió la cabeza. ¿Crees que un par de conversaciones van a arreglar años de desconfianza? Esto es ingenuo, Harris. Tal vez. James lo reconoció, pero ¿qué tenemos que perder al intentarlo? Si podemos hacer incluso una pequeña diferencia, ¿no vale la pena? Nuestra efectividad depende de nuestras relaciones con la comunidad. Si nos ven como adversarios, solo hace que nuestro trabajo sea más difícil. La conversación se acaloró, pero James permaneció tranquilo, manteniéndose firme. No estoy sugiriendo que abandonemos nuestros deberes, estoy sugiriendo que mejoremos nuestro enfoque. ¿No vale la pena considerarlo? La expresión de Blake se suaviza ligeramente. Te entiendo, pero he visto cosas que dificultan confiar en las personas. No es fácil simplemente cambiar nuestra forma de pensar de la noche a la mañana. No espero que sea fácil, James respondió. El cambio lleva tiempo, pero comienza con estas conversaciones. No podemos ignorar los problemas, tenemos que enfrentarlos juntos. Eres bienvenido a participar en este taller, y me encantaría escuchar tus pensamientos a medida que avanzamos. Mientras James hablaba, James pudo ver a los demás considerando sus palabras, mientras su escepticismo permanecía como una semilla de curiosidad que comenzó a echar raíces. Tal vez estas conversaciones no eran tan inútiles como habían pensado. Un punto de inflexión. El taller concluyó con una nota esperanzadora, con los participantes expresando gratitud por la oportunidad de compartir sus historias. James sintió una sensación de logro al saber que habían dado un paso significativo hacia la construcción de confianza y comprensión. En los días siguientes, los comentarios de los asistentes fueron abrumadoramente positivos. Muchos expresaron su entusiasmo por futuros talleres y esfuerzos de participación comunitaria, pero en medio de los elogios, las conversaciones con los oficiales escépticos permanecieron al frente de la mente de James. Decidido a abordar la resistencia, James programó una reunión de seguimiento con los oficiales que se habían expresado. Invitó a Daniels a entrar con la esperanza de que su apoyo ayudara a reforzar el mensaje. La reunión se llevó a cabo en una pequeña sala de conferencias en el recinto. La atmósfera era tensa pero cargada de potencial cuando los oficiales ingresaron. James pudo sentir el peso de su escepticismo. Se tomó un momento para ordenar sus pensamientos antes de dirigirse al grupo. Gracias a todos por venir. Sé que algunos de ustedes tienen inquietudes sobre los talleres y la dirección que estamos tomando. Quiero escuchar esas preocupaciones abiertamente. Blake habló primero, cruzando los brazos a la defensiva. Simplemente no veo cómo hablar va a cambiar algo. Hay gente ahí fuera que siempre odiará a la policía sin importar lo que hagamos. James encontró su mirada fija. Eso es verdad, pero no podemos dejar que eso dicte nuestro enfoque. No estamos aquí para cambiar la opinión de todos de la noche a la mañana. Estamos aquí para construir relaciones con aquellos que están dispuestos a participar. Cada conversación puede allanar el camino para la comprensión, incluso si lleva tiempo. Otro oficial intervino. Pero ¿qué pasa con los riesgos? No podemos bajar la guardia simplemente porque estamos teniendo una discusión. Absolutamente, James respondió. Ser cauteloso es importante, pero también debemos estar abiertos a entender las experiencias de los demás. Reconocer su dolor no nos hace débiles, nos hace más fuertes como departamento. Si podemos demostrar que nos importa, podemos cambiar las percepciones. La conversación continuó con James animando a sus compañeros oficiales a compartir sus preocupaciones y frustraciones. En el transcurso de la reunión comenzó a ver que los muros se derrumbaban lentamente. Los oficiales compartieron historias de sus propias experiencias con la comunidad,
tanto buenas como malas, construyendo puentes. A medida que avanzaba la reunión, el grupo comenzó a pensar en formas de abordar las preocupaciones de sus colegas. Discutieron incorporar un segmento en futuros talleres dedicado a las experiencias de los oficiales, una oportunidad para que la policía comparta sus historias y fomente la empatía entre los miembros de la comunidad. Tal vez si la comunidad escucha lo que pasamos nos entenderán mejor. Blake sugirió tentativamente que es un paso en la dirección correcta. James alentó: si podemos humanizarnos y mostrar los desafíos que enfrentamos, podría ayudar a cerrar la brecha. La discusión continuó, las ideas fluyendo libremente mientras exploraban varios enfoques para mejorar la comunicación y la comprensión. James sintió una ola de esperanza invadirlo mientras fue testigo de cómo sus colegas se involucraban con el concepto de cambio y reconocían que el crecimiento era posible. Al finalizar la reunión, James sonrió sintiendo una sensación de logro. Esto no fue solo una victoria para él, fue un paso adelante para todo el departamento. Juntos, estaban comenzando a forjar un camino hacia un enfoque más inclusivo y compasivo de la policía. Después de la reunión, James salió del recinto respirando aire fresco. El día se sentía brillante y lleno de posibilidades. El viaje por delante sin duda estaría lleno de desafíos, pero sabía que estaban en el camino correcto. Mientras conducía a casa, reflexionó sobre el progreso que habían logrado tanto como departamento como dentro de la comunidad. Cada conversación, cada taller, cada conexión era un hilo en la tela del cambio que estaban tejiendo juntos en las semanas venideras. James y sus colegas enfrentarían reveses, resistencia y momentos de duda, pero también se estaban embarcando en un viaje transformador que tenía el potencial de redefinir las relaciones, fomentar la comprensión y, en última instancia, crear una comunidad más segura y más unida.